Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects en el que vamos a aprender cómo utilizar o digamos vamos a explicar un poco las funciones de algunos botones y herramientas que incluye la interfaz de After Effects y que generalmente no estamos habituados a usar y que por lo tanto no conocemos bien su utilidad. Esto se le podía describir un poco como las opciones ocultas, que por eso es, digamos, el título de este tutorial, dado que aunque no las conozcamos, nos van a permitir crear, bueno, en fin, van a tener efectos muy potentes, algunas de ellas, otras no tanto, pero que seguro que les podemos buscar algún huequito en nuestra vida audiovisual y en nuestros proyectos de Adobe After Effects. Para este tutorial voy a basarme en 4 composiciones que van a incluir 4 tipos diferentes de gráficos. La primera composición va a incluir un vídeo. Bueno, es un vídeo básico que hice del otro día, así lo hizo rapidito. Es un pececito que se mueve en unas aguas. Bueno, es una chorrada, pero bueno, para que tengamos un vídeo de referencia. La segunda va a ser una composición que incluye un vector creado en Illustrator con sus transparencias y tal, sin animación. La tercera va a ser una simple imagen la vamos a usar bastante para explicar. Y la cuarta es un proyecto un poquillo más complicado, que es una especie de medio cubo en 3 dimensiones y que me va a servir en el caso de que necesite explicaros algo con una composición de contenido tridimensional. Bueno, pues entonces vamos a empezar explicando lo que podemos encontrar, unas herramientas en el panel de herramientas de aquí arriba, en la barra de aquí arriba. Antes decir que las cosas que ya conozcamos, de cuando las vaya, digamos, chequeando, las pasaré más rápido. Y las que supongo que conocemos menos, aunque seguramente bastantes de vosotros las conozcáis, pues me pararé más detenidamente a explicarlas. Voy a empezar en la composición de la imagen. Entonces vamos a ver. La primera es la herramienta de selección que todos conocemos para seleccionar, cambiar valores, cambiar la línea de tiempo, etc. También pues eso nos sirve para cuando tenemos que pinchar en algunas pestañas o cosas así. Bueno, la segunda es la herramienta mano, que es una herramienta muy útil y que nos permite, es bastante para movernos entre paneles, en el panel composición y tal, y que generalmente es mejor tener la de selección activada. Y luego bueno, en fin, dando con la barra espaciadora, pulsando la ruedecita en nuestro ratón, pues la podemos usar, dado que no es algo que se esté usando continuamente. La tercera es la herramienta lupa, bueno, la herramienta zoom, que nos va a permitir pues hacer lo mismo que haríamos con nuestra ruedecita del ratón, que es pues en fin, hacer zoom, ¿no? En fin, no se trata más de eso. Ya las cuartas, esta es un poquito ya más complejilla, aunque no tanto, es simplemente para rotar, pero la veo más útil que la del zoom, eso por supuesto. Y que bueno, pues es para rotar una capa en vez de hacerlo dándole la R la rotación, hacerlo de aquí, aunque es lo mismo, pero en fin. La otra es la herramienta, bueno, las herramientas de cámara. La de cámara unificada la tendréis en CS4 solo, y que nos sirve, como ya sabéis, pues para mover, perdonad, para mover nuestra capa en nuestra composición en el espacio 3D, en mover la cámara. Y bueno, esto se usa, pues como ya sabemos, ¿no?, en las cámaras, cuando utilizamos cámaras 3D y tal. Esta es si la voy a explicar sí con más detenimiento, porque puede que a veces os hayáis parado a pensar para qué sirve. La herramienta de panorámica trasera. La herramienta de panorámica trasera es una herramienta que la podría definir yo como útil, porque es útil y aplicada, y que nos va a servir para 3 principios básicos, aunque luego tenga más. Voy a explicar los 3 principios básicos que se pueden realizar con esta. Lo primero que se puede hacer es mover el punto de anclaje. El punto de anclaje, por lo que muchos no, aunque muchos lo sepáis, otros no lo explico, es este puntito que tienen todas las capas aquí en el medio. Este que tienen todas las capas generalmente en el centro de ellas. Y sirve, digamos, para definir cuál es el punto sobre el que está sostenido la capa. Una cosa metafórica que se le podría atribuir esto para entenderlo mejor es si nosotros nos imaginamos que nuestra capa, en este caso nuestra imagen, está en una pared. El punto de anclaje sería pues el clavo
a través del cual está unida la capa a la pared. Por lo tanto, si nosotros intentamos mover el punto de anclaje con la herramienta selección, no lo vamos a poder, como me acaba de pasar a mí. Lo tenemos que mover. Para moverlo será con la herramienta. Lo vemos que con la herramienta de panorámica trasera seleccionamos así, sí que la podemos mover. Aunque antes que nada sí tenéis que sacar aquí, perdonad, sacad aquí las opciones, y en el punto de anclaje seleccionáis la herramienta y podéis mover el punto de anclaje perfectamente. Para el punto de anclaje, antes que nada os explico un poco, si no lo habéis entendido con lo que os he explicado antes. Si nosotros se basa prácticamente el punto de anclaje para la forma en la que se hace zoom o se rota o se posiciona una capa. Son los tres fundamentos, digamos, las tres cosas en las que interfiere donde esté el punto de anclaje. El punto de anclaje por ejemplo, para rotar, si nosotros rotamos una capa, vemos que, si os acordáis de lo que os he dicho antes de lo del clavo, está rotando en torno al clavo, ¿no? Entonces, si el clavo está en el centro, pues rota ahí. Si nosotros, por ejemplo, la ponemos un poco arriba, la seleccionamos así, la ponemos arriba a la izquierda, y ahora rotamos, vemos que ya no rota de la misma forma, rota como si estuviese ahí colgada, vemos, ¿no? Se ve claramente como si estuviese ahí colgada. Así se cae, bueno. También, por ejemplo, para escalar, determina dónde se escala. Si nosotros, por ejemplo, la ponemos aquí, en esta pequeña playita, y escalamos, vemos que se va a escalar para la playita. Y si nosotros, por ejemplo, la ponemos en la parte nevada de la pantalla, pues no sé, y escalamos, se va a escalar hacia esa parte. Digamos que es lo que ya os he dicho antes del clavo, es hacia donde mira la cámara en una capa 2D. En las 3D también lo tenéis, pero generalmente se suele usar más en las de 2 dimensiones, ¿no? Bueno, la segunda utilidad que tiene la herramienta de panorámica trasera, ya dejándolo del punto de anclaje, es el movimiento, que podríamos decir, del inicio de las capas. Para verlo esto mejor, vamos a pinchar 2 veces sobre en mi caso, sobre mi imagen que tengo aquí, y vamos a ver lo que sería su propia línea de tiempo. Como ya sabéis, y si se puede ver claramente en el tutorial de Maestros del Tiempo, las partes 1 y 2, se puede ver claramente que cuando nosotros remapeamos el tiempo, lo que movemos nosotros es la línea de tiempo de la capa. Sin embargo, la línea de tiempo de la composición no se ve afectada. ¿Y esto por qué ocurre? Muy fácil. En este caso, el segundo cero de la composición corresponde con el segundo cero de la capa, ¿no? Y entonces van, por ejemplo, 2,15 se pone, corresponde a lo mismo. No obstante, si nosotros digamos que queremos moverlo, que no empiece en el principio tal, pues con la herramienta de panorámica trasera la cogemos. Se puede ver claramente como si movemos, se va moviendo o el inicio o el final. Se puede ir apreciando aquí. Y que nosotros, cuando no tenemos el inicio ahí, pues van a aparecer aquí una especie de rayitas blancas. Las rayitas blancas digamos que indican la parte en la que no está iniciada lo que sería la capa. A partir de que las rayitas blancas acaban, es ahí donde empieza la capa. Esto se puede ver claramente aquí. Si nosotros la línea de tiempo, que por cierto ahora vemos que no concuerda, si nos ponemos en el 6, aquí está en el 7, por ejemplo, podemos ver claramente que si nosotros ponemos la línea de tiempo de la capa en el segundo cero, no está en el segundo cero de la composición. Entre el segundo cero y aquí está toda la rayita toda la barra de rayitas blancas que definen pues eso. Y si hacemos el proceso contrario, pues va a ser exactamente lo mismo. Vemos como el inicio de la capa ya no va a existir. Para que empiece la capa tenemos que irnos ahí. Bueno, esto es una utilidad que lo podéis sacar a veces y a veces no, y para más que nada para la situación, situar capas y demás, pues está bien, en fin. Volviendo a nuestra composición aquí, vamos ya para terminar. La tercera utilidad que tiene la herramienta panorámica trasera es el movimiento de una capa tras una máscara. Si nosotros, por ejemplo, con la herramienta de máscara rectangular creamos una máscara en la parte nevada de nuestra montaña, en este caso, y nosotros ahora queremos que se vea, digamos, la parte del mar, la parte de la playita, ¿cómo lo podemos hacer?
Si nosotros con la herramienta selección seleccionamos la capa y la movemos, no se mueve la máscara. Y si nosotros seleccionamos toda la máscara, que es lo que algunos seguramente hayan pensado, se selecciona la máscara y se va moviendo poco a poco, se va seleccionando, es una forma un poco rollo de ir haciéndolo, ¿no? Entonces para todo esto es simplemente para solucionar todo esto, la herramienta de panorámica trasera nos va a permitir, si la utilizáis, veis cómo se puede mover claramente la capa tras lo que sería su máscara, viendo que la máscara siempre está en el mismo sitio y se mueve la capa. Sería como mover el visor, más o menos, ¿no? Bueno, esta yo creo que es de las utilidades que más juego dan de la herramienta de panorámica. Y que bueno, oye, pues conviene saber, si tenemos el gusanillo de aprender este programa metido, pues no está de más aprender una de las herramientas, y ya que sí que está aquí, si está aquí es porque los de Adobe creerán que es útil, ¿no? O eso espero. Bueno, pues entonces eliminamos la máscara antes que nada. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Aquí tenemos aquí las herramientas de máscaras predefinidas, la herramienta rectángulo para crear máscaras y formas y capas de formas que se pueden crear también en las versiones CS3 y CS4, la herramienta pluma pues para lo mismo, la herramienta texto para crear texto, que vemos que se nos abren ahí las ventanas si tenéis el CS4, estas tres herramientas para pintar que podéis ver su uso detallado en el tutorial que tengo de pintar, de tutorial de After Effects pintar. Aquí la de ubicación de posición libre, que sería para deformar una capa, y que también tenemos otro tutorial que podéis ver su uso de una forma muy detallada. Vemos aquí, si nos fijamos, si hemos sido observadores, que a mí ya me he pasado durante bastante tiempo hasta que he descubierto para qué sirven. Vemos que aquí tenemos una especie de tres botoncitos que son una flechita, una esferita y una especie de flecha que atraviesa una pantalla. ¿Para qué sirve? Esto sirve para el modo de eje en el que estamos ubicando nuestras capas. Esto solo funciona en las capas tridimensionales, por eso ahora esta capa dodimensional no está activada. Si la ponemos en tridimensional vemos que sí se activa, ahí no, ahí sí y ahí no. Bueno, por eso vamos a irnos mejor a la composición del cubo en 3D. Os he dicho, tenemos aquí, bueno, cubo, una especie de sillín o un cubo al que le faltan dos piezas. Y entonces vamos a ver para qué podríamos utilizar los modos de eje. Vamos a, digamos, a editar lo que sería el sólido rojo. Pero antes que nada me gustaría decir, tenemos aquí un nulo, que lo he llamado coordenadas globales, que vemos que tiene las coordenadas, digamos, básicas, que en este caso son las mismas que el rojo, que el sólido rojo, pero luego veréis que no, y esto es para que nos situemos. Incluso si lo traigo aquí un poco más para adelante, ahí nos vamos a situar mejor, lo que son las coordenadas globales que están ahí, perfecto. Entonces vamos a lo nuestro. En el sólido rojo aquí vemos que si la seleccionamos, tenemos seleccionado el primer modo de eje local. Antes que nada, definamos qué son los modos de eje. El eje tridimensional sería este conjunto de tres rayitas que tenemos nosotros generalmente en los programas 3D, y en este caso en After Effects también, para mover nuestras capas en entornos tridimensionales. Esto sería el eje tridimensional, ¿no? Entonces hay tres modos en los que nosotros podemos mover nuestro eje tridimensional. El primer modo es el modo de eje local. Este eje se basa en la capa, por eso se llama local, en la capa en la que está, digamos, ubicada el eje. Por lo tanto es fácil de ver que si nosotros movemos la cámara, vemos que si movemos la cámara se queda el eje pegado, digamos que está como pegado en lo que sería la superficie de la capa, y si nosotros rotamos la capa vemos que se rota también con él. Lo vemos, ¿no? El eje se rota con nuestra capa. La segunda forma que tenemos es el eje mundial. Vemos que si lo seleccionamos no pasa nada. ¿Por qué? El eje mundial, digamos que es lo que sería en este caso nuestras coordenadas globales. Indicaría el eje mundial, sobre todo cuando estamos trabajando con muchos objetos. Si nosotros vemos que aquí tiene
está perfectamente en las capas que tenemos a los lados, está el eje bien. Sin embargo, si nosotros esta capa en la que le hemos aplicado eje mundial, la roja, ¿os acordáis? La rotamos, vemos que el eje se queda en el mismo sitio. ¿Por qué ocurre esto? Pues a ver si lo puedo explicar. Esto ocurre porque el eje que estamos nosotros viendo, las rayitas verde, roja y azul, no están, digamos, siguiendo y basándose en la posición u rotación de lo que sería la capa roja, sino en la posición global. En este caso la que sería, por ejemplo, la del nudo. Por lo tanto, si nosotros la rotamos, la capa, al estar en las posiciones globales, pues no afecta a nuestro eje. El tercer modo de eje que tenemos aquí, que este ya es un eje un poquito, se ve más fácil, es el ver modo eje. Si le damos, vamos a ver que el eje se orienta automáticamente hacia nuestra vista. Y nosotros, si movemos la cámara, el eje siempre nos está mirando. El eje nunca rota con la cámara, con la capa, perdonad. Y aunque nosotros rotemos la capa, ocurre al igual que antes, la capa no se rota. Perdonad, el eje no se rota. El eje siempre está mirando a lo que sería la cámara. Esto nos va a servir a veces, sobre todo para la posición de capas y demás. Y bueno, en fin, son modos de eje que vosotros podéis utilizar en vuestros proyectos 3D. Y bueno, pues son ayudas. Y como ya os he dicho, si están aquí será porque se pueden usar y son útiles. También podemos, si nos vamos un poco a la derecha, aunque esto no entra mucho, pero en fin, lo explico de pasada. El espacio de trabajo, como ya sabemos, indica las posiciones predeterminadas de los paneles en After Effects. Son útiles, depende para lo que queramos, para animación, efectos de texto, pintar, etcétera. Y bueno, pues están útiles y están bien. Incluso podemos crear espacios de trabajo personalizados y luego guardarlos y utilizarlos en After Effects la próxima vez. También, si no sé, en las versiones me parecen nuevas de After Effects, las más recientes incluyen aquí un cuadrito de texto que es simplemente para buscar directamente en la ayuda de After Effects sin tener que ir a ayuda de After Effects, que se nos abre la página de internet. Pues aquí lo podemos hacer directamente. No tiene mucha utilidad, pero bueno, está ahí para si tenemos dudas, pues lo escribimos rápido y ya está. Bueno, pues nada más respecto a la parte de herramientas. Ahora nos vamos a introducir más en lo que serían los paneles. Vamos a empezar lo que sería definiendo el panel proyecto. El panel proyecto en este caso es el panel que ya sabemos. Bueno, voy a explicar antes que nada los paneles más básicos que tienen una serie de botoncitos aquí debajo. Y la línea de tiempo quizá la explique también, así. Y entonces pues eso, vamos a empezar con el panel proyecto. El panel proyecto, como todos sabemos, incluye todos los material de archivo usado en nuestros proyectos, desde composiciones, como es el caso, hasta los sólidos que hemos creado. Fijaos que todos los sólidos que tenemos, pasando por los vídeos, en este caso los vectores, en fin, aquí está todo lo usado. Y si nosotros en este caso, por ejemplo, borramos uno, desaparecerá también. Imaginaos, borramos el vídeo del pez, el pez desaparece de mi composición. Entonces pues eso, aquí este panel incluye también aquí un buscador. Incluye aquí un buscador que sería parecido. Esto sería, por ejemplo, para buscar cuando generalmente tenemos muchas capas y cosas en nuestra composición y está todo muy jerarquizado, con muchísimas capas y todo muy ordenado. Pues aquí imaginaos que buscamos, por ejemplo, pez. Aquí nos van a aparecer dentro de composición la composición del pez, que sería en la que estoy yo ahora, y el vídeo del pez, que sería esta capita de aquí. Bueno, en fin, esto ahora no nos sirve mucho, pero cuando tengamos proyectos más complicados os aseguro que es interesante. Aquí abajo tenemos una serie de botoncitos que vamos a explicar unos más y otros menos. El primer botoncito es interpretar material de archivo. ¿Para qué se utiliza interpretar material de archivo? De la forma de la que nosotros queremos, digamos, añadir nuestro material de archivo a After Effects. Imaginamos que tenemos los vectores, que en este caso sería esta la capa. Estos son vectores con transparencias y demás. Se puede ver claramente que los he importado directamente del Adobe Illustrator. Si nosotros aquí le damos a interpretar material de archivo con la capa de vectores seleccionado,
Vemos que aquí tenemos las opciones principales y la administración de color. En las opciones principales tenemos, por ejemplo, el alfa, el tipo de alfa que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos el alfa, tiene alfa, se ve claramente. Sin embargo, si nosotros le damos a ignorar y le damos a aceptar, ya no tiene alfa. Y si nosotros le damos, por ejemplo, a que se vea la transparencia del fondo, ya no se ve la transparencia. Aunque sí que se vea la intersección entre nuestros cuadraditos, no se va a ver lo que sería la de verdad. Esto digamos que está dibujado. Sin embargo, si nosotros en este caso ponemos recto sin máscara en el alfa y le damos a aceptar, ya sí que tiene alfa. En fin. Vamos a continuar aquí. También podemos ver la frecuencia de fotogramas. En el caso mejor elegimos el vídeo. La frecuencia de fotogramas. El tipo de imágenes. La descentralización de lo que serían los campos y tal. Bueno, son cosas un poquito más técnicas y que habría que explicar con más detenimiento. Aquí por ejemplo la proporción del tamaño de los píxeles. Y las administraciones de color básicas. Bueno, en fin. Aquí lo segundo que tenemos es para crear carpetas. En el caso tenemos dos creadas, la de sólidos y la de composición. Imaginemos que quiero crear una, por ejemplo, para vídeos. Escribo aquí vídeos. Le damos al botón y escribimos vídeos. Y aquí dentro meto el vídeo del pececito. Y ya está todo más organizado. Y luego pues podemos crear otra, por ejemplo, llamada vectores. Esto está bien para organizar nuestros proyectos. Y estaría bien. Y bueno, ya que estamos, añado la de imágenes. Y ya lo tenemos todo organizadito, ¿vale? La tercera sirve, sí que la sabéis, para crear una nueva composición, que también se puede ir a composición, nueva composición o con los comandos control y n. Aquí la cuarta que tenemos, que pone 8 bpc, sería la profundidad de bits que tienen nuestras composiciones y demás. También la base del código del tiempo. Esto también son los ajustes del proyecto, son cosas un poquitín más técnicas y que quizás de momento no nos interesen mucho. Pero aquí podemos elegir, por ejemplo, la base del código de tiempo, en qué se mide el tiempo, los ajustes, la profundidad de color, del color y de los píxeles, que esto también es muy interesante, y el audio y demás. Bueno, son configuraciones. Por último, aquí tenemos también la basurita para eliminar cosas que no queramos en vez de darle al suprimir. Pues bueno, es la basurita que tiene todos los programas. Bueno, aquí ya hemos explicado un poco el panel proyecto. Ahora nos vamos a ir al panel composición. Advierto que en este panel, dado que todas las herramientas que tiene, voy a estar cambiando un poco más habitualmente de composición. Espero que no os mareéis y que no os liéis. Bueno, espero, no lo haréis, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar, por ejemplo, eligiendo la imagen. La composición de la imagen. Aquí el primero que tenemos es para previsualizar siempre esta vista. Cuando tengamos varias vistas, que lo vamos a ver luego, para que se previsualice, imaginamos que tenemos 4 vistas, que se previsualice siempre la que tenga este marcador activado. La segunda pestaña es para, esto ya lo sabéis todos, para el zoom, la calidad, lo que digamos la proporción con la que se ve, el 100%, esta es la proporción total. Se ve, esta es la proporción total de la composición. Y luego esto pues se hace con la ruedecita, si que se quiere hacer aquí manualmente pues se puede hacer. La tercera, que esta sí que es interesante, son lo que serían las opciones de cuadrícula y de guía. Vamos a empezar con lo de márgenes seguros para título y acción. Vemos que nos van a aparecer en el medio aquí unos márgenes. Voy a abrir un poco más el espacio. Unos márgenes. ¿Para qué son estos márgenes? Si nosotros estamos produciendo contenido multimedia para televisión, para lo que sería para ver, en fin, reproducir en televisores, en DVDs y tal, hay veces que los televisores nos pueden cortar, sobre todo dependiendo del lugar. Si hacemos un DVD en Europa no se va a ver igual en América. Entonces, para tener los títulos seguros, lo que sería el texto que queremos que se vea seguro, habría que meterlo dentro de estos cuadritos. Esto es útil, ya os he dicho, cuando queramos producir cosas para DVD. Lo segundo que podemos hacer aquí, perdonad, es cuadrícula proporcional. La cuadrícula proporcional sirve, pues eso, es una cuadrícula que, al igual que la cuadrícula normal, nos van a ayudar va a ser una ayuda visual para cuando tengamos que situar y posicionar nuestras capas en After Effects. Vamos a deseleccionar todas. Las guías y las reglas, lo vamos a ver aquí,
tengo yo aquí unas guías. Estas son igual que en programas como Photoshop o en fin todos los programas que se pueden sacar reglas, que generalmente son muchísimos, pues nos permiten, al igual que en otros programas, sacar nuestras, lo que serían nuestras reglas y nuestras guías. Igual que tengo yo aquí unas guías, por ejemplo, se pueden sacar y luego pues se ocultan las guías y se ocultan las reglas. En fin, son para eso, tampoco tiene más. Vamos a ver mostrar o ocultar máscaras. Esto en el caso de que tengamos una máscara, que esto también lo usamos en tutoriales. Si no queremos que se vea el borde amarillo, no tenemos más que dar a mostrar o ocultar máscaras, deseleccionarlo y ya no se ve el borde amarillo. Y os acordáis, si ponemos la panorámica trasera, pues se mueve sin el borde amarillo. Tampoco, esto a mí me parece una opción cómoda, la verdad, porque luego teniendo, sobre todo cuando tienes máscaras más pequeñas y bastantes, pues te acabas liando con tanto amarillo y tal y no puedes ver los bordes bien. Bueno, en fin, no me voy a ir al vídeo del pez. Aquí tenemos aquí esta que tenemos aquí es para ir a un tiempo determinado. Por ejemplo, imaginemos que quiero ir al segundo 3:50, pues nos aparece aquí. Bueno, 4 en este caso. Y esto es pues para ir directamente, que si pinchamos aquí pues también podemos ir a hacer lo mismo si pinchamos en el número aquí que aquí. Bueno, la cuarta, bueno, los dos que tenemos aquí, estos ya sí que son más interesantes y que seguramente algunos de vosotros no hayáis usado todavía. ¿Para qué sirve? Esto sirve para, digamos, tomar instantáneas de fotogramas y poder compararlos con otros fotogramas de una manera muy rápida y muy ágil, que nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo exportando como imágenes y demás. Imaginemos que yo quiero comprobar la diferencia entre cuando el pez está a la derecha de cuando está a la izquierda. Pues entonces simplemente lo único que tengo que hacer es, cuando está aquí a la derecha, le vamos a dar al botón tomar instantánea, que tiene aspecto de una cámara fotográfica. Si pinchamos va a salir incluso el efecto sonoro de una foto, simuladamente, claro. Y nos vamos a ir, por ejemplo, al lugar donde lo queremos comparar. Y para ver el fotograma anterior, la foto que hemos hecho, simplemente basta con dejar presionada mostrar última instantánea. Y vemos que si lo dejamos presionado podemos comprobar de una forma muy fácil un fotograma con otro. Ya os digo, esta opción que nos ofrece After Effects es muy útil e incluso tiene una utilidad muy extensa, dado que podemos comparar con incluso en composiciones diferentes. Nos vamos a la composición de la imagen, por ejemplo, y si le damos a mostrar última instantánea también se ve, fijaos que también se ve la del pececillo. Entonces pues es bastante útil y le digo que le podéis sacar provecho, está bien. Aquí tenemos los modos de canal y de administración de color, los modos de rojo, bueno, ya sabéis, ¿no? Si queremos que se vea el verde, el alfa, en fin, lo que queremos nosotros, lo del color. Estos son más para cuando tenemos que hacer ediciones o demás. Tampoco, bueno, incluso lo del alfa si tenemos para diferenciar el alfa que tenemos. Aquí si seleccionamos, por ejemplo, con los vectores, seleccionamos aquí alfa, pues podemos ver el alfa claramente, ¿no? Lo blanco del todo es que tiene alfa del todo. Pero en fin, bueno, estos son cosas para comparar y que bueno, pues vamos a ir explicando y que conviene saber para tener mayor control sobre el programa, ¿no? Tenemos aquí también el modo de calidad de la renderización, de la previsualización, que cuando queramos trabajar de una forma muchísimo más rápida, pues como ya os recomiendo, bajad la calidad, y cuando queramos ver el resultado final, id a completo. La opción que viene ahora es muy interesante, la región de interés, y que nos permite ahorrar en renderización y hacerlo más rápido cuando nosotros solo queremos renderizar una parte del vídeo, cuando no nos importa la otra. Imaginemos que solo quiero renderizar, previsualizar qué es lo que ocurre en la parte derecha de la pantalla con el pececito. Lo demás no me interesa. Pues entonces simplemente cojo aquí, le doy al botón región de interés, y en este caso ya tengo yo marcada una, pero nosotros podemos dibujar con la región de interés aquí con los lados, pero no escoger la herramienta selección. Podemos trabajar con nuestra sección de interés, la podemos dibujar e ir moviéndola para definir la que nosotros queramos. En este caso yo ya la tenía definida, que es la parte derecha,
Y en este caso ya no es que solo aparezca la parte derecha, es que solo se renderizan los píxeles de la parte que nosotros tenemos marcada. Y esto, como ya os he dicho, pues nos va a ahorrar bastantes recursos, sobre todo cuando solo nos importe pues una parte de nuestra capa o composición. Cuando ya queramos renderizar todo, la deseleccionamos igual. Aquí tenemos la de conmutar cuadrícula de transparencia. Esto es para ver las transparencias que hay. En los de los vectores se puede ver claramente. Si la activamos podemos comprobar la transparencia que tiene en general todas las capas y lo que hay entre ellas y lo que podemos poner detrás si se vería y no. Esto también es bastante usado y lo habremos usado todo mucho en bastantes tutoriales. Aquí tenemos lo de las cámaras, que nos vamos a ir a lo del cubo 3D ahora. Tenemos aquí los de la cámara. Yo aquí tengo dos cámaras creadas y en este caso estoy en la cámara 1. Si nos queremos ir a cambiar de cámara o ver por ejemplo la cámara superior o la derecha, esto está muy bien sobre todo cuando queremos situar objetos. Pues esto en los programas 3D se usa mucho, pues aquí también podemos cambiar de cámara 1 a cámara 2 a las distintas cámaras que tengamos. También es interesante lo de las vistas, que esto sí que ya es como programas 3D. Vamos a seleccionar por ejemplo 4 vistas derecha y tengo aquí las distintas vistas de lo que sería este cubo tridimensional. Fijaos que incluso se actualizan en directo. Se actualiza en directo con la cámara y todo. Vemos que se cambia ahí la cámara, se ve claramente. Y aquí por ejemplo tenemos la vista de arriba porque se ve lo azul. Esta sería la de frente. Esta sería la de la derecha. Entonces pues esto se usa mucho en los programas 3D, como ya os he dicho, para situar. En vez de teniendo que estar en vez de teniendo que estar cambiando aquí, pues se puede hacer ahí directamente. Y vemos que cada uno de los visores tiene sus datos. Cada uno tiene sus datos hechos. Y lo que os decía antes, que si nosotros le damos a previsualizar siempre esta vista, tenemos que seleccionar por ejemplo, queremos previsualizar siempre desde arriba, pues lo dejamos seleccionado ahí. Y ahora aquí nunca se va a previsualizar de frente, por ejemplo. Y si nosotros le damos a previsualizar de frente, arriba ya está deseleccionado. Bueno, es para previsualizar nada más, ¿no? Tenemos aquí también la conmutación de corrección de píxeles. Esto para cuando tenemos... Es algo también bastante técnico cuando tenemos píxeles que no son del todo cuadrados y queremos que no se distorsione la imagen. Aquí tenemos el tipo de previsualizaciones rápidas. En este caso tenemos desde desactivado las previsualizaciones a estructura metálica. Esta estructura metálica se renderiza muy rápido. Tiene una renderización muy rápida. Tengo aquí también, tenemos aquí resolución adaptable. Esto es de OpenGL. Ya lo explicaré cuando tengamos que optimizar lo de la tarjeta gráfica y tal. Pero digamos que son unas características que tienen algunas tarjetas gráficas, entre ellas la mía, para digamos lo que es previsualizar un poco más rápido. Yo lo voy a dejar ahí porque a mí me va bastante bien en mi ordenador, aunque otros no lo incluyan tanto. Pero bueno, tenemos aquí lo de la línea de tiempo. Imaginemos que nosotros... Esto es para mostrar la línea de tiempo. Si nosotros abrimos con el botón que está a la derecha de la P en el teclado, se abre completamente. Y nosotros queremos ahora ver la línea de tiempo, pues le damos aquí a línea de tiempo y se volvemos. Bueno, es una forma rápida de hacerlo, tampoco. Otra cosa que sí que es interesante y que esta es un poco más compleja es el diagrama de flujo. Y esta ya que sí nos pararíamos demasiado explicándola. Bueno, lo voy a hacer rápidamente. Si en este caso el diagrama de flujo, vamos a pinchar encima, lo tendremos aquí. Los diagramas de flujo son como una especie de esquemas, si habéis estudiado, que supongo que sí, alguna vez. Son como esquemas que nos sirven para tener más claras nuestras composiciones y cómo están formadas, y que nos permiten muchas veces lo que sería organizar y enlazar cosas de una forma muchísimo más fácil y técnicamente organizada en nuestra cabeza. Entonces incluso aquí tenemos, por ejemplo, cómo funciona aquí dentro de la composición cubo 3D. Tengo aquí, estas son las distintas capas, bueno, con las luces y tal. Aquí se puede ver también que tenemos las dos cámaras aquí arriba, las tres luces que nosotros podemos mover. Y tenemos aquí, esto también es interesante, una de las cosas de After Effects, que esto ya se sale un poquito de aquí, pero para explicarlo,
que en After Effects, aquí es que se ve aquí claramente, es la mejor forma de verlo, que una capa, una cosa es la capa y otra cosa lo que incluye esa capa. Y aunque en una capa solo se puede incluir una cosa, pues es para saberlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí visto el nombre de la capa, vemos que aquí los nombres de la capa son, por ejemplo, rojo, azul, magenta y verde, las cuatro bases de nuestro cubo tridimensional este. Pero en realidad lo que está formando estas capas son otros sólidos, como sería en este caso sólido profundo azul, magenta y turquesa. Y si nosotros le damos encima nombre de capa, ahora se ve el nombre de origen. Entonces esta es la diferencia. El nombre de origen de la capa sería en este caso el nombre sólido rojo y demás. Y el nombre de capa, que es el que le he escrito yo, serían rojo, azul, magenta y tal. Bueno, y lo de coordenadas globales igual, pues el nulo en realidad es un nudo, pero yo lo he llamado coordenadas globales esa capa, ¿no? La he llamado coordenadas globales. Y en fin, pues bueno, es el diagrama de flujo. Se pueden aquí cambiar distintas opciones de si queremos que se vean materiales de archivo, sólidos o las capas, o mostrar los efectos. Se pueden mostrar los efectos. Lo de los efectos es curioso también, porque aparecen los efectos debajo. Eso está curioso. También podemos cambiar entre líneas curvas y líneas rectas. Este el que nos guste más. Vemos que líneas curvas es un poquito así más bueno, puede que sea más bonito, que cada uno use el que quiera. Yo el de las líneas rectas lo veo más organizado visualmente. Y aquí con esta flechita pues podemos cambiar cómo está organizado. Vemos si ascendente, descendente, de izquierda a derecha. Cuando tenemos muchos está bien, las verticales están bien, me gustan más. Pero bueno, esto del diagrama de flujo tampoco tiene más, aunque es una cosa un pelín complejilla mentalmente, pero que cuando te adaptas a ella está bastante bien, pues para organizar nuestros proyectos y demás. Pues oye, está bien. Bueno, pues también incluso podemos, antes de terminar con lo del panel composición, en el panel capa, cuando nosotros abrimos una capa, vamos a abrir por ejemplo la capa en el pez del vídeo pez. Sabemos lo que hemos dicho antes, que abrir una capa no es lo mismo que abrir su composición, tiene una línea de tiempo totalmente diferente y demás. Y bueno, aquí también tiene abajo algunas opciones, que por ejemplo estos son algunos iguales, lo de la previsualización, el tamaño de previsualización, lo de los márgenes que hemos dicho antes, lo del tiempo, lo de tomar una instantánea y mostrarla. Estos son los mismos, los de transparencia. Tenemos aquí uno que es un poco distinto, que es el botón de composición, que nos trae directamente a nuestra composición. La utilidad de esto, pues con esto nos ahorramos decirlo, cambiar de pestaña que arriba. En fin, tampoco tiene más. Por cierto, este de antes, que me lo he saltado, nos sirve para cuando necesitamos hacer ediciones y se ve un poco mal y no tener que estar aplicando efectos ni tal. Son efectos que no, digamos que no afectan a la renderización de nuestro proyecto, simplemente son, por ejemplo, aquí podemos subir el brillo y aquí yo tengo una vista más contrastada de donde está el pececillo. Lo veo, ¿no? El pececillo. En realidad estos ajustes de brillo, que en este caso lo que se toca es, digamos, la exposición de nuestro vídeo, no afectan, como ya he dicho, directamente a la capa. No es un efecto, es simplemente para previsualizar, que luego cuando rendericemos no va a estar ahí. Y aquí podemos cambiar en si queremos restablecer la exposición o la que nosotros hemos definido. En fin, bueno, pues nada más respecto a los paneles de composición y los de capas, que ya hemos visto que incluyen algunas cosillas muy chulas para agilizar nuestra experiencia en After Effects, ¿no? Ya terminando, vamos con los que sería, me voy a lo del cubo, los que serían algunas que tenemos en la parte de por ejemplo de la línea de tiempo. Vemos que en la línea de tiempo tenemos aquí distintas cosas arriba y las que podemos, y abajo también, las que las voy a explicar. Lo primero que podemos ver aquí es para mover el tiempo, para mover la línea de tiempo, pero desde una variable amarilla de estas. Un truco que quizá no sabíais es que si nosotros dejamos pulsado la tecla control y pinchamos encima de lo de amarillo, vamos a cambiar el modo del que se leen el tiempo. En este caso están los segundos que usamos nosotros. También esto es con fotogramas. Y luego sería pues con otra medida que ahora mismo desconozco y dado que no uso, que sería así, segundo y su fotograma y demás. Bueno, tiene
sabéis, presionando control y pulsando, pues lo podemos cambiar. Generalmente usamos este, pues nos quedamos con este, yo por lo menos. Aquí a la derecha también tenemos un para buscar, igual que el otro. Para un buscador, imaginemos que queremos, por ejemplo, la capa sólido. Ponemos sólido. Y no va a aparecer ahora por el nombre de capa, ¿os acordáis? Sin embargo, ponemos nombre de origen. Ya escribimos sólido. Con acento, claro. Ahora sí que aparecen nuestros estos. Es un buscador, en fin, no es nada más. Aquí tenemos también unos cuantos botoncitos que voy a explicar de pasada. El mini diagrama de flujo nos sirve, pues es como para el mismo diagramilla de flujo que he explicado antes, pero de forma mini. Es de forma mini así y es para, bueno, en fin, es un diagramilla de flujo. Este segundo botón que tenemos aquí es la actualización de en directo. Me voy a ir a la imagen. ¿Para qué sirve la actualización en directo? Si nosotros la tenemos puesta, cuando nosotros movemos la capa se actualiza en directo. Vemos que se está moviendo en directo. Si nosotros le damos a la R de rotación y la movemos, se rota en directo, ¿no? Y esto pues nos permite de una forma muchísimo más fácil configurar este tipo de cosas sin estar esperando y luego que se vea. Sin embargo, muchas veces para ahorrar recursos y tal, podemos quitar vemos que la previsualización en directo, vemos que aquí nos aparece una ventanita que nos avisa. Y ahora si nosotros la movemos, vemos que va a aparecer como una especie de instancia básica de lo que sería el tamaño de la composición. Y que una vez que nosotros soltamos, entonces se mueve, pero no se hace directamente. Es un poquito más incómodo, pero hay veces que nos viene bien. Y la rotación, por ejemplo, vemos que si rotamos no se ve hasta que no lo hemos parado. Entonces esto ya le quita un poco de valor a lo que son las variables estas amarillas tan buenas de After Effects, que nos permiten comparar las variables de una forma tan rápida y sencilla, ¿no? Pues entonces os recomiendo que dejéis lo de actualización en directo. El tercero es borrador 3D. ¿Para qué sirve? Me voy a ir al cubo 3D. El borrador 3D nos sirve para ahorrar recursos cuando estemos haciendo composiciones 3D. Lo que quita todas las sombras, todas las luces y deja todo básico. Fijaos que yo aquí tengo una luz en el medio. Tengo una luz de dentro y unas luces de fuera. Si las veis por aquí, tengo aquí una luz, otra aquí y otra en el medio. Tengo tres luces. Si nosotros hay veces que para renderizar las sombras y tal es más fácil hacerlo sin luces. Entonces les vamos a dar a borrador 3D. Vemos que si le tenemos activado, las luces ya no afectan a la capa. Sin embargo, si lo activamos ya la afectan. Obviamente cuando las luces afectan, la renderización es un poquillo más lenta porque tiene que realizar los cálculos matemáticos y los algoritmos de lo que serían las luces. Pero cuando nosotros generalmente os recomiendo, si trabajáis con 3D y son 3D un poquito más complicado que este, pues poner el borrador 3D para hacerlo más rápido y luego ya cuando hayáis terminado vuestro proyecto pues lo quitáis. El cuarto es el definidor tímido, que este también lo conocemos. Por ejemplo, si nosotros los sólidos, por ejemplo los 5 sólidos, los 4 sólidos, perdonad, queremos que se oculten para que no nos molesten tanto, sobre todo cuando se tienen muchas capas está bien, pues los ponemos el definidor tímido, se lo hemos bajado, el personaje ese tan gracioso que hay ahí, y ya simplemente le damos a ocultar las capas que tengan el definidor tímido activado y desaparecen. Vemos que desaparecen las 4 que se le hemos puesto. Si añadimos, por ejemplo, las 3 luces también, pues desaparecen también las luces. Bueno, es para esto es para... Sobre todo son de organización, más que nada. Cuando se tienen muchas capas, pues están bien. El de la combinación de fotogramas para todas las capas que tengan el definidor combinación de fotogramas activado. Este solo funciona en vídeo. Y este nos sirve cuando nosotros cambiamos drásticamente la velocidad. La subimos mucho, la bajamos mucho de una capa, de un vídeo. Por eso solo funciona en vídeos. Entonces para lo que sirve es, digamos, crea como una fusión. Cuando hay fotogramas se ve que son muy cortados. Crea una fusión entre fotogramas para que se vea un sonido más... Perdón, para que se vea una imagen más limpia y más seguida. En fin, más entrelazada. Y que tenga unos resultados mucho mejores. Pero en este caso nosotros no lo necesitamos, dado que el ratio de fotogramas es igual.
El que tenemos aquí a la derecha más es el desenfoque de movimiento. Ya sabéis el desenfoque de movimiento lo que es, cuando nosotros movemos algo rápidamente, que se utiliza generalmente sobre todo en la realidad. Es una imitación de la realidad. Cuando en la realidad delante de nuestros ojos se mueve un objeto de una forma rápida, a la cámara el objeto aparece desenfocado. Entonces, para generar esta realidad en nuestro programa, pues nosotros definimos las capas a las que queremos que afecte esto con este definidor de aquí, por ejemplo los sólidos, y le damos al desenfoque de movimiento y se pone. Os recomiendo que el desenfoque de movimiento no lo utilicéis hasta el final de la composición, dado que al igual que las luces y todo eso, perdonad, quita tiempo, o sea, añade tiempo a lo que sería la previsualización. Este tipo de cosas es mejor añadirlas al final. La siguiente opción, que casi segurísimo que no habéis usado nunca y no os habéis parado a pensar qué es la puesta en común de ideas. Es una opción muy interesante de After Effects que yo he descubierto hace poco, la verdad, y que la verdad que nos ofrece una buena forma de ver algunas variables de una forma aleatoria cómo quedarían en un tiempo muy rápido. Por ejemplo, nos vamos a ir a la imagen y le voy a aplicar un efecto cualquiera, por ejemplo, estilizar, dibujos animados, en este caso. Para lo que sirve esto, hace como una especie de simulación, lo vemos aquí, de dibujos animados. Si nosotros queremos que aleatoriamente se realicen cambios en vez de estarlo haciendo nosotros y tal, queremos que se realizan cambios aleatorios, pero que queremos ver cómo queda, a ver si alguno nos gusta. Esto sirve sobre todo cuando estás chocando ahí y no sabes muy bien qué vas a usar, estás ahí como un poco indeciso. Pues la puesta en común de ideas te permite que te lo haga el programa de forma aleatoria y a ver si alguna de sus opciones te gusta. Entonces vamos a pinchar 2 veces sobre dibujos animados para abrirlo aquí abajo. Y tenemos que, por ejemplo, para utilizar la puesta en común de ideas, hay que dejar siempre seleccionada una variable numérica. Por ejemplo, una curva no es una variable numérica técnicamente, entonces no nos la puede poner aleatoriamente su valor. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, un radio de detalle, se podría poner radio de detalle, un umbral. En este caso yo voy a seleccionar todo, la variable, todo el efecto, para que me lo cambie todo aleatoriamente. Le vamos a dar a puesta en común de ideas. Vemos que nos va a aparecer una ventana con distintas formas. Vemos que aparece, y además generado bastante rápidamente, una ventana de After Effects que incluye exactamente 9 formas aleatorias que puede adoptar nuestra imagen con el efecto de dibujos animados. Decimos, por ejemplo, pues me gusta esta, qué buen efecto hacen las nubes, y te la quedas. Por ejemplo, para eso simplemente la tienes que así, se puede hacer grande, se ve cómo queda, incluso se puede hacer play si es un vídeo. Y se puede aquí, por ejemplo, se puede guardar para como una nueva composición, añadir a esta nueva composición o incluir en la siguiente puesta en común de ideas. Esto sobre todo cuando tienes algunas ideas que realizar y las quieres comparar todas, pues las haces con esto, también se puede, y luego las comparas de una forma gráfica. También se puede, le vamos a cerrar así, se puede dar aquí para que vuelva a generar aleatoriamente. Imaginemos, pues me quedo con esta que me gusta, pues se le da aquí, aplicar a la composición y ya se me aplica aquí. Me parece una cosa bastante interesante para, no sé, para esto de las cosas. Probadlo para las variables, probadlo, ya verás, yo creo que os va a gustar y me parece una buena idea. Ya terminando en la línea de tiempo, vamos a ver aquí los tipos, los definidores que tenemos aquí. Vemos que aquí hay 3 definidores que tenemos. Tenemos el definidor de, bueno, las 3 opciones de el definidores de capa, los definidores que si las seleccionamos serían los definidores de 3D, de capa de ajuste o de desenfoque de movimiento, de efectos, de la calidad de previsualización y en fin el que sería lo del moñigote este de los definidor tímido. También me gustaría destacar una antes que nada, que sería la de esta, que sería la de rasterización continua. Vemos que solo se puede aplicar en las capas vectoriales.
¿Para qué sirve rasterización continua? Imaginemos que nosotros tenemos una capa vectorial, una de sus características es que no degrada su calidad en un 0%, degrada su calidad en un 0%, la ampliemos o la dejemos de ampliar. Son simplemente líneas de ordenador, son Bazers, que son matemáticos, es pura matemática, no son, digamos, píxeles. Entonces, si nosotros vamos a, por ejemplo, la cámara la voy a acercar yo, que he creado una cámara aquí, vemos que la calidad sí que se degrada ligeramente. Lo vemos que los bordes aparecen desenfocados. Si nosotros queremos que se rasterice continuamente para que aparezca bien, como debería ser un vector, simplemente lo seleccionamos aquí, el solecito este, y vemos que la calidad ya mejora notablemente y ya se puede decir que es un vector. Y ya tú, por mucho que te acerques así, vemos que la calidad siempre está rasterizada y es 100% perfecto, como si fuera un vector. Entonces, pues eso. Volviendo a lo que os quería decir aquí, de las cosas de abajo, tenemos los definidores, que son los que hemos explicado ahora. También tenemos los modos de fusión, que es el modo de fusión, ya sabéis, el tipo de multiplicar, añadir, tipo de luz, por ejemplo. Si queremos que sea una capa transparente o no, el modo de mates, bueno, en fin, tenemos las distintas cosas. He de mencionar que para cambiar entre estos dos, que generalmente se utilizan uno después de otro o se suelen intercambiar, no se utilizan los dos a la vez, con esta barrita aquí, este botón largo de conmutar definidores modos, se puede cambiar de uno a otro, se ve claramente ahí, de los definidores a los modos de fusión. El último que tenemos aquí es el de ampliar o contraste de los paneles de entrada y salida. Este nos da más control sobre el tiempo, por ejemplo la entrada, que es cuando entra el vídeo, se ve claramente ahí, en vez de hacerlo manualmente. La salida, cuando se acaba. La duración, que en este caso nos permite alargarlo, hacerlo más chiquitín. Digamos lo que sería la velocidad a la que se reproduce. Y luego el estirar, que esto también es para cámara lenta y cámara rápida, pues se utiliza también esto. Bueno, pues estas son las cosas que tiene la línea de tiempo, que oye, pues son algunas. Ya antes de acabar me gustaría explicar una cosita que hay aquí, que quizá no hayáis visto nunca, que a lo mejor os habéis preguntado, que aquí son estos candaditos que hay en los visores. ¿Para qué sirven estos candaditos? Estos candaditos nos sirven para que vemos que está incluso en la composición, está en la mayoría de los tipos de ventana, lo tenemos ahí. Sirve para que cuando se cambia la selección de algo, nosotros sabemos que si seleccionamos una capa, que tiene un efecto, y luego seleccionamos otra capa que no lo tiene, en el control de efectos se muestran los efectos de la capa seleccionada. Si nosotros imaginemos que queremos ver siempre los efectos de una capa, aunque seleccionemos otra, por ejemplo en el sólido rojo le voy a pinchar con botón derecho, general, y vamos a poner, por ejemplo, degradado de 4 colores. Se añade ahí un degradado bonito y exótico. Pero si nosotros seleccionamos vemos que aquí aparece, si nosotros seleccionamos el sólido azul, ya desaparece del control de efectos. Y si seleccionamos el rojo aparece, y si no, desaparece. Si nosotros queremos que se vea esto y podamos editarlo, tengamos seleccionado el que queramos, simplemente añadimos aquí, pinchamos, conmutar bloquear visor, vemos que se cierra el candadito, y ahora seleccionemos el que seleccionemos, siempre se mantiene lo que es nuestro efecto de la capa que le hemos aplicado el candadito, y luego si lo quitamos, pues ya sí se vuelve normal. Bueno, pues ya respecto a esto, pues nada más. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Sé que ha sido un poco largo y una explicación, pero me parece interesante que aprendáis estas cosas. Sobre todo si queremos decir que, oye, pues yo sé utilizar Adobe After Effects, pues que podamos, y alguien te pregunta, ¿para qué sirve esto? Pues que tú le puedas responder bien. Y además, como ya hemos visto, hay cosas verdaderamente útiles en la interfaz que seguramente nosotros no sepamos. Incluso quedan algunas más, pero que ahora mismo no las voy a explicar. Esto ha sido generalmente simplemente lo básico, ¿no? Que podemos vivir con ello. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este tutorial. Si queréis más tutoriales, id a aprendaaftereffects.blogspot.com. Un saludo de Sami Jalagua y hasta la próxima.